Frankenstein nunca fue una historia de terror, fue una historia sobre el dolor de ser rechazado. Detrás del monstruo, detrás del mito, hay algo que seguimos buscando entender. ¿Qué nos hace ser humanos? Este año 2025, Guillermo del Toro vuelve a traer esta historia, pero antes de ver su versión, vamos a hacer un repaso de cómo Frankenstein fue evolucionando en la historia del cine a lo largo de los años y por qué 2 siglos después seguimos volviendo a él. En 1816, Mary Shelley escribió una historia para asustar a sus amigos y terminó creando un mito que nos persigue hasta hoy. Una pesadilla sin fantasmas, sin demonios, sin maldiciones. Solo un hombre, su ambición y una criatura que nunca pidió existir. Pero Frankenstein nunca fue un cuento de horror, fue una advertencia, una pregunta y una confesión. Shelley no quería asustarnos con un monstruo, sino con nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando el conocimiento avanza más rápido que la compasión? ¿Qué pasa cuando creamos algo y después lo abandonamos? Desde entonces, cada versión de Frankenstein nos mostró algo distinto de nuestra propia naturaleza. El miedo al progreso, la culpa de jugar a ser dioses, el deseo de ser amados por quien nos creó. El monstruo de Shelley no gritaba de rabia, gritaba de soledad y ahora, más de 200 años después, Guillermo del Toro toma esa herida y la vuelve a abrir, porque en el fondo Frankenstein nunca quiso destruir el mundo, solo quería que alguien lo mirara sin miedo, y tal vez por eso sigue vivo, porque todos alguna vez nos sentimos como él. En 1816, un grupo de escritores se reunió en una casa junto al lago de Ginebra. Afuera llovía sin parar, el cielo estaba cubierto de ceniza volcánica y el mundo parecía vivir un invierno que no terminaba nunca. En ese encierro, alguien propuso un juego, escribir la historia más aterradora posible. Entre ellos estaba Mary Shelley, quien apenas tenía 18 años, pero ya había vivido más tragedias que la mayoría de los adultos de su tiempo. Había perdido a su madre a los pocos días de nacer, a su primer hijo siendo todavía adolescente, y su padre, el filósofo William Godwin, la había rechazado cuando se escapó con Percy Shelley, el hombre que amaba. Mary sabía lo que era crear vida y perderla, lo que era buscar el amor de un padre y no encontrarlo. Por eso cuando empezó a escribir Frankenstein no pensó en un monstruo, pensó en un hijo, en una criatura que nace del deseo humano de crear y es abandonada apenas abre los ojos. Así nació Frankenstein, no como una advertencia religiosa ni un simple experimento de terror, sino como un espejo de su época y de su propia herida. Mary Shelley no solo inventó un monstruo, inventó el miedo a ser abandonado por quien nos dio la vida. Ese miedo íntimo, silencioso, que todavía reconocemos aunque hayan pasado más de 2 siglos. Desde entonces, cada generación reinterpretó esa historia a su manera, pero fue el cine el que terminó de darle un cuerpo y una cara al monstruo. Apenas 15 años después del nacimiento del cine, en 1910, Thomas Edison produjo la primera adaptación de Frankenstein. Duraba menos de 10 minutos, pero ya tenía lo esencial: un hombre desafiando las leyes de la naturaleza y pagando el precio. Era muda, torpe, casi teatral, pero mostraba algo que el público reconoció enseguida: el miedo a lo que creamos cuando nos creemos dioses. 2 décadas después, el mito volvió a despertar y en 1931 el director James Whale llevó la historia a Hollywood y le dio forma al monstruo que todos conocemos. Boris Karloff, con su rostro cuadrado, los tornillos en el cuello y la mirada perdida, se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la historia del cine. A partir de ese momento, Frankenstein ya no fue solo literatura, fue una criatura que caminaba, respiraba y sufría frente a nuestros ojos. El laboratorio se llenó de humo, las luces chispeaban y el grito de "It's alive" se volvió una especie de himno del horror moderno. Pero lo que realmente asustaba no era el monstruo, era su soledad. El público veía a Karloff moverse torpemente, buscando afecto, y entendía, aunque no lo dijera, que no estaba viendo a un villano, sino a una víctima. En La novia de Frankenstein de 1935, Whale fue más lejos. Le dio a la criatura la posibilidad de amar solo para quitársela otra vez. El resultado fue una tragedia disfrazada de película de terror y el monstruo, rechazado una vez más, decide desaparecer antes que seguir viviendo sin compañía. Así, en pleno auge del Hollywood clásico, Frankenstein dejó de ser una historia sobre ciencia y se volvió una historia sobre abandono. El horror no estaba en el experimento, sino en el rechazo, y el verdadero monstruo no era la criatura, era el miedo de los demás.
Después de los años 30, el monstruo nunca volvió a dormir del todo. Cada tanto, una nueva generación lo despertaba, lo maquillaba distinto y lo hacía caminar otra vez. En los años 50, cuando el mundo empezaba a temerle a la bomba atómica y a la ciencia fuera de control, el mito resucitó en manos de los británicos de Hammer Films. Con colores intensos, sangre brillante y laboratorios goteando, La maldición de Frankenstein de 1957 transformó la tragedia en un espectáculo. Peter Cushing y Christopher Lee llevaron la historia al extremo. El doctor ya no era un idealista trágico, sino un científico cruel, obsesionado con dominar la vida y la muerte, y el monstruo, en cambio, era más humano que nunca. Detrás de su mirada vacía se escondía el miedo, el dolor, la incomprensión. Esa etapa reflejaba el espíritu de su tiempo, una humanidad fascinada con el progreso, pero paranoica ante lo que podía salir mal. El laboratorio ya no era símbolo de esperanza, sino una metáfora del laboratorio nuclear. Frankenstein era otra vez la conciencia culpable del siglo XX. Las décadas siguientes multiplicaron las lecturas. En los 70 el monstruo se mezcló con el cuerpo político, con la idea de la creación artificial como reflejo del poder, y en los 90 Kenneth Branagh llevó el mito de vuelta a su raíz romántica. Frankenstein de Mary Shelley de 1994 intentó recuperar la sensibilidad del libro original y lo hizo desde un lugar trágico y emocional. Robert De Niro, cubierto de cicatrices, no buscaba venganza, buscaba amor. El horror ya no estaba en su apariencia, sino en su necesidad de ser aceptado. Era una historia sobre la paternidad, sobre la responsabilidad de crear vida y sobre lo que ocurre cuando el creador se niega a mirar lo que hizo. Cada versión, de algún modo, volvía al mismo punto, el deseo de comprender por qué nos da miedo lo que se nos parece demasiado. Con el paso del tiempo, el monstruo cambió de piel, ya no tenía tornillos en el cuello ni una cicatriz que lo delatara, y de a poco dejó de ser una criatura de carne y hueso para convertirse en una idea. En la segunda mitad del siglo XX, el mito de Frankenstein empezó a filtrarse en todos lados, incluso cuando nadie lo nombraba. El cine, la literatura y la ciencia ficción tomaron su estructura básica, la creación que se rebela contra su creador, y la convirtieron en un espejo de la humanidad moderna. En Blade Runner, los replicantes nacen para servir, pero lo único que buscan es vivir. Quieren sentir, recordar, dejar una huella, aunque su existencia tenga fecha de vencimiento. En Ex Machina, la inteligencia artificial no se escapa del laboratorio, se escapa del control emocional de su creador. Y en Her, la criatura no tiene cuerpo, solo voz, pero también sufre la condena de la conciencia, saber que ama algo que no puede tocar. Frankenstein ya no es un hombre ni un experimento, es el reflejo de nuestra obsesión por crear vida, por fabricar compañía, por evitar la soledad. Hoy el rayo que da vida no viene del cielo, sale de una pantalla. Construimos máquinas para que nos entiendan, algoritmos que imitan nuestras emociones, redes que nos conectan y aún así seguimos más solos que nunca. El monstruo contemporáneo no vive en un castillo, sino en nuestros dispositivos. No busca venganza, busca atención. Y lo más inquietante es que en esa búsqueda se parece demasiado a nosotros. Mary Shelley imaginó un cuerpo cosido con partes humanas, nosotros inventamos uno hecho de datos, cables y necesidad de afecto. Y al igual que su criatura, lo soltamos al mundo sin saber si está preparado para sentir. Guillermo del Toro siempre filmó desde el lado de los monstruos. Creció viendo películas de terror en blanco y negro, dibujando criaturas en los márgenes de sus cuadernos y soñando con darles una voz. Mientras que otros directores intentaban exorcizar al miedo, él decidió abrazarlo. En el laberinto del fauno, el monstruo no es el fauno, sino el capitán que obedece sin cuestionar. En la forma del agua, la historia de amor más pura ocurre entre una mujer muda y un ser anfibio que el mundo considera una aberración. Y en el callejón de las almas perdidas, los monstruos ya no tienen colmillos, tienen ambición, engaño y hambre de poder. Del Toro entiende que las criaturas del cine clásico no eran el problema, sino el síntoma. Eran los desechos de un mundo que no sabe qué hacer con lo diferente, por eso cuando decide volver a Frankenstein, lo hace desde la ternura, no desde el miedo. Su versión no busca el grito ni el trueno, busca el silencio después del grito, ese momento en que el monstruo comprende que está solo, que fue creado para ser amado y no lo fue.
Del Toro no está interesado en el horror de la creación, sino en el dolor de la soledad, porque para él Frankenstein no es una historia de ciencia, sino una plegaria. En su universo, los monstruos son inocentes porque no aprendieron todavía a mentir. Nos revelan lo que los humanos escondemos: el deseo, la culpa, la vergüenza, la necesidad de ser vistos, y ahí está la clave de su cine. Mirar al monstruo sin miedo es de algún modo perdonarnos a nosotros mismos. Quizás por eso su Frankenstein era inevitable, porque toda su filmografía venía hablando en secreto de lo mismo, de la belleza en lo roto, de la redención en lo incomprendido y de la humanidad en lo que el mundo llama monstruo. Frankenstein no solo fue una historia sobre la creación de un monstruo, fue una historia sobre cómo la humanidad puede crear algo y después negarle el amor que necesita para vivir. Durante más de 2 siglos cambió de rostro, de tono y de forma, pero su corazón siguió latiendo igual, el de alguien que solo quiere ser mirado sin miedo. Desde la soledad de Mary Shelley hasta la mirada compasiva de Guillermo del Toro, el miedo atravesó épocas, guerras, revoluciones y todavía sigue preguntando lo mismo: ¿qué nos hace humanos? ¿La capacidad de crear vida o la de cuidarla? El cine intentó responder eso una y otra vez. Algunas lo hicieron con terror, otros con poesía, pero todos terminaron volviendo al mismo lugar: ese espacio invisible entre el creador y su criatura, entre el amor y el rechazo, entre el deseo de ser Dios y el miedo de estar solos. Frankenstein sobrevive porque en el fondo todos lo entendemos, todos sabemos lo que es sentir que no encajamos, que buscamos un lugar, una voz, una mirada que nos reconozca, y cada vez que el monstruo vuelve a despertar en una nueva película, lo hace para recordarnos eso: que incluso lo más roto puede tener alma y que incluso lo que asusta puede ser digno de ternura. El monstruo de Mary Shelley no quería destruir al mundo, solo quería ser parte de él. Y quizás ese sea el verdadero milagro de su historia, que 2 siglos después todavía seguimos viéndonos reflejados en sus ojos. Al final, Frankenstein no habla del monstruo, habla de nosotros mismos, y es por eso que 2 siglos después sigue vivo. Si te gustó el video, hacémelo saber en los comentarios y no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre el mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo video.